San Juan capítulo 21, vamos a leer del verso 1 al verso 7. Dice la palabra del Señor así: y después de esto, dice el subtítulo, Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Y después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Y estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Cana de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Dice: ciñó. Dile al que está a tu lado: se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella. Libro de Hechos capítulo 12, rápidamente. Libro de Hechos capítulo 12. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 12 versículo 7. Aquí es cuando Pedro estaba preso. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Padre, gracias te damos por tu palabra, Dios. Ella haga el efecto por la cual van a ser reenviadas en cada vida, en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Y a su nombre. Saludamos ahí a los que están en las redes sociales para la gloria y honra del Señor. Y quiero predicarte, pueden sentarse, bajo el tema: cíñete de nuevo. Dile al que está a tu lado: cíñete de nuevo. La palabra de Dios menciona mucho esta palabra, y usted dirá: ¿qué es ceñirse? Hay muchos textos bíblicos que la mencionan, pero una de las primeras veces está en Éxodo 12:11, cuando el pueblo de Israel, Dios los libera de Egipto, y Dios mata a los primogénitos de Egipto, y el faraón los deja ir. Dice que ellos estaban celebrando la Pascua. Y en Éxodo 12:11 dice la Biblia que la salida de los israelitas de Egipto fue apresurada, fue rápida. Y dice que se tuvieron que ceñir rápidamente para poder salir con agilidad. Y la palabra ceñir tiene varios significados, y uno de ellos es la palabra griega diasonic, que es ceñirse alrededor. Esto es firmemente, día a día, usado intensivamente. ¿Qué es ceñirse? En aquel tiempo las personas usaban una ropa como una bata, y había un cinto. Ceñirse era ajustarse la ropa. Usted hoy usa un cinto, los hombres, las mujeres también, para ajustarse la ropa. Y ceñirse es esto. Pero bíblicamente, espiritualmente, esto tiene un significado también. Entonces vemos en el libro de Éxodo 12:11 aparece esta palabra. En varios momentos Dios le ordenó a hombres de Dios que se ciñeran, porque era necesario para algo que Dios le iba a hacer. Y a su nombre. Ahora en Efesios capítulo 6, yo quiero que lo busquen rápidamente. Efesios capítulo 6, versículo 14.
La palabra de Dios dice así, Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces vemos que esta palabra, uno de sus significados es ceñirse alrededor, o esto es firmemente día a día. Entonces la palabra ceñirse es más que ajustarse un cinturón al cuerpo. La palabra ceñirse tiene un significado espiritual, que es que tú tienes que ajustarte, es que tú tienes que, oh Dios mío, tú tienes que estar bajo la voluntad de Dios, pero tú tienes que ajustarte a la voluntad de Dios, porque si no estás ceñido en la voluntad de Dios, no puedes caminar en victoria. Y a su nombre. Entonces, uno de los significados es ceñirse alrededor. Esto es firmemente día a día. Ahora tiene otro significado, que es la otra palabra griega, pero somi significa ceñirse alrededor. Se usa literalmente para servir, y esto aparece en Lucas capítulo 12 verso 37 y capítulo 17 verso 8. Pero también significa para moverse con rapidez, y esto lo vemos en Primera de Reyes capítulo 18. Después que Elías ora por la lluvia, dice que la mano de Jehová vino sobre él, y dice la palabra del Señor que Elías tuvo que ceñirse para poder correr con agilidad, porque tenía la ropa suelta. Cuando la mano de Dios vino sobre él, él se ajustó el cinturón, y dice que acá que iba en carro y montado en carro y en caballo, no pudo alcanzar a Elías, y Elías le pasó por delante. Y en estos tiempos hay gente que Dios quiere que esté ceñido al Espíritu, ceñido a la fe, ceñido a la obediencia, ceñido a la palabra, porque Dios quiere que corran hacia adelante. Pero si tú no estás ceñido, tú no puedes caminar. Y a su nombre. Entonces hay otra parte del ceñirse que es para servir. Hay gente que no le gusta servir, pero lo que no saben es que si no sirven, no te ciñen. Dios mío, alabado sea Dios. Jesús, el Rey de Reyes, se puso un lebrillo, una toalla, y sirvió. Se ciñó, dice, literalmente dice la Biblia que se ciñó la toalla, se la ajustó, aleluya, para servir, para lavarle los pies a los discípulos. Y esto no es justificación para gente que no quiere servir a Dios, gente que quiere en plataforma pero no quiere limpiar baño. Si Jesús se ciñó, tú también tienes que ceñirte. Si Jesús se puso una toalla, alabado sea Dios y a su nombre. Sí, porque hay gente hoy que le gusta la plataforma, pero no le gusta el silencio y el secreto. Hay gente que le gusta que lo vean, pero no le gusta la temporada cuando nadie lo ve. Hay gente, oh santo Dios, hay gente que no le gusta ceñirse de humildad. Alabado sea, tenemos que aprender de Jesús. Si Jesús se ciñó, si el Rey de Reyes se ciñó para servir, ¿quién soy yo para no servir? ¿Quién soy yo para no darle un servicio a Dios y a su obra? ¿Quién soy yo? Dice que uno de sus significados es para moverse con rapidez. Y la otra palabra es la palabra griega anasumi. Se usa metafóricamente de los lomos del entendimiento. Primera de Pedro. Rápidamente busca la palabra. Primera de Pedro. Y a su nombre. Primera de Pedro, capítulo... Dios mío, se me perdió esto aquí. Primera de Pedro capítulo 1 verso 13. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Alabado sea el Señor. Dice, por tanto, ay Dios mío, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento
Sé sobrio y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dios mío, dice el apóstol Pedro, ceñid los lomos, a los lomos de vuestro, no son los lomos esto, la espalda, es los lomos del entendimiento. Es el espíritu tuyo que tiene que estar ceñido, y mi espíritu, con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Hay gente hoy que no están ceñida, hay gente hoy que no están ajustada a Dios, hay gente hoy que ha dejado de servir. Le voy a hablar a los de las redes, la gente que no quiere seguir sirviendo a Dios por cualquier cosa. Cíñete del servicio, ajustate el lebrillo de nuevo, porque en el servicio hay honra, en el servicio Dios te va a bendecir. Cuando yo oraba por palabra esta noche, Dios me acordó esta nota que la tenía aquí. Y me dijo, quiero que le prediques a la iglesia y a los que están en las redes, porque hay gente que está soltando su llamado, hay gente que está renunciando, hay gente que está a punto de tirar la toalla. Cíñete de nuevo, vuelve a ceñirte en el llamado, cíñete en la fe, cíñete en la palabra, cíñete en el espíritu, porque Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Pero si no estás ceñido, tú no podrás ver los Dios de Dios en tu vida. Hay gente hoy, mira, en Segunda de Reyes, Dios mío, eso está poderoso. Te lo voy a buscar. Segunda de Reyes. Dice la palabra del Señor que Elías oró. Segunda de Reyes. Mi alma alaba. No, Primera de Reyes, perdón. Primera de Reyes. Dice la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 46. Oye lo que dice la Biblia. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. ¿Y usted sabe quién era acá? ¿Alguien sabe aquí quién era acá? Acá fue el peor rey que tuvo Israel, el más perverso, que se vendió a hacer lo malo, dice la Biblia, ante los ojos de Jehová, incitado por Jezabel. Y sin embargo, acá tenía carros, caballos, pero sin embargo Elías corrió primero que él y corrió delante. Si tú quieres correr delante de acá, tú tienes que ceñirte. ¡Ay, Dios mío! Porque la mano de Jehová vino sobre él. La mano de Dios quiere venir sobre ti. El poder de Dios te quiere tocar. La presencia de Dios te quiere visitar. Pero si tú no ciñes tus lomos en el entendimiento, si tú no ciñes tu espíritu en la palabra, tú no podrás correr delante de acá. Y a su nombre. Ahora quiero hablar de Pedro, porque empecé a hablar de mucha gente, pero quiero hablar del personaje principal de este mensaje, que es Pedro. En el libro de Juan, capítulo 21, está el apóstol Pedro después que negó a Jesús. Ustedes saben todo el proceso que vivió Pedro para Dios poder usarlo. Dios tuvo que quebrarlo. Pero está Pedro y dice Pedro, bueno, señores, aquí no hay otra cosa que hacer en Juan 21 que vámonos a pescar de nuevo. Dios mío. Y Pedro coge y se monta en una barca, él y 7 discípulos. Y tuvieron toda la noche. Porque cuando Dios quiere encontrarse contigo, Dios permite, Dios mío, lo que voy a decir está fuerte. Cuando Dios quiere encontrarse contigo, Dios hace que lo que tú necesitas en ese momento tú no lo tengas para Él mismo dártelo. Y Pedro quiso buscar peces y Dios dijo, no te voy a dar peces. Yo quiero que pases la noche entera sin coger nada, porque en la mañana seré yo mismo quien te voy a dar los peces. Ay, Dios mío santo. Y dice la palabra del Señor que llega la mañana y Jesús se le aparece y le dice, hijitos, ¿tenía algo de comer? Respondieron, no tenemos nada, si no hemos cogido nada. Y Jesús les dijo en el verso 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y Juan, que ahí mismo a Juan se le activó el discernimiento y dijo, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, escucha esto, se ciñó la ropa porque se había despojado
de ella. Y me llama la atención que aquí en la Reina Valera eso está entre paréntesis. Se había despojado. ¿Qué nos quiere decir la Biblia? Porque si el Señor no hubiese querido poner ese detalle, el Señor pone solamente y Pedro se tiró de la barca y punto. Pero la Biblia está enseñándonos algo, la palabra. Dice que Pedro se había despojado de la ropa y dentro de la ropa estaba el manto. Y hay gente hoy que se han despojado de su manto en Dios. Ay, Dios mío. Hay gente hoy que por el fracaso, la prueba, la carnalidad, mira, si pecaste y te arrepientes, Jesús te vuelve a encontrar. Y a su nombre. Y hoy hay gente que está soltando su manto. Hay gente hoy que la depresión lo ha golpeado tanto que ya no tienen fe para creer en el Dios que te levanta. Dios me dijo, háblale al pueblo, porque hay gente angustiada, hay gente cansada, hay gente que está como Pedro, queriendo volver atrás. Pero dile que el mismo que levantó a Pedro lo va a volver a levantar a ellos. Pero que es necesario que se ciñan, porque si no se ciñen no podrán alcanzar lo próximo. Hay gente que se ha despojado de su propósito, pero Jesús está a punto de llegar a tu vida y decirte, vuelve a ceñirte, cíñete de nuevo, porque todavía no he terminado mi obra contigo. Y dice la palabra que Pedro se había despojado. ¿Y qué despojarse? Soltar. Hay gente que está soltando cosas hoy. Hay gente que está soltando sueños. Hay gente que ha soltado la oración. Hay gente que ha soltado la fe. Hay gente que está tan quebrada que sienten que Dios los ha abandonado. Jesús no te ha dejado. Jesús está a punto de visitar tu barca, pero tú tienes que ceñirte. Vuelve a ceñirte. Eso que tú habías soltado en Dios, vuélvelo a tomar. Esas madrugadas de vigilia, vuélvelo a tomar. Esos tiempos de pasión en su presencia, vuélvelo a tomar. Esos tiempos de ayuno, vuélvelo a tomar. Ese deseo de servir, vuélvelo a tomar. Retoma de nuevo lo que un día eras en Dios. Cíñete del Espíritu y la palabra. Cíñete del servir a Dios. Ay, Dios mío, hay gente que no le está sirviendo a Dios porque pusieron la mirada en el hombre, en los pastores, en los líderes. Hay gente que ha dejado de servir a Dios por eso. Pero Dios te dice, sírveme a mí. Y a su nombre. Y dice la palabra del Señor que Pedro se había despojado de la ropa. Cuando yo, escucha esto me llama la atención. Pedro es el Señor, Simón Pedro. Cuando yo que era el Señor, antes de eso Pedro estaba despojado de la ropa, fracasado y quebrantado. Pero cuando yo que Jesús estaba ahí, se volvió a ceñir. Y hoy le vengo a hablar a esta iglesia y a gente en las redes. Tú vas a volver a oír la palabra de Dios en tu vida. Y cuando oigas la palabra va a despertar en ti la voz de Dios en tu interior. Y va a provocar que tú vuelvas a retomar lo que soltaste y vuelvas a hacer lo que un día fuiste. Porque se había despojado de ella y se echó al mar. Cuando Pedro se ciñó, se tiró de la barca para el mar para llegar a la orilla. Hay gente hoy que su temporada de barca termina. Ay, Dios mío. Hay gente que hoy se van a despedir del fracaso, porque el Jesús que visitó a Pedro te quiere visitar a ti también y quiere que tú te ciñas de nuevo. Cíñete, porque a la orilla está Jesús esperándote. Cíñete, porque a la orilla está el Rey de Reyes y Señor de Señores esperando por ti. Por eso dile al que está a tu lado, cíñete de nuevo. Ahora, en el libro de Hechos capítulo 12, Dios mío, mira si el cielo está interesado en esto, que quiero que busque Apocalipsis capítulo 15. Busca Apocalipsis capítulo 15. Verso 6.
Dice así la palabra del Señor. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Dios mío, en el cielo hay ángeles ceñidos. Y si en el cielo hay ángeles ceñidos, tú y yo no vamos a estar ceñidos. No es que ahora usted coja y se ponga un cinto, no. Esto es estar ceñido en el espíritu. Y dice que en Hechos capítulo 12 está Pedro después de ser azotado, después de ser perseguido por los fariseos, los religiosos. Lo meten en el calabozo de más adentro, dan una orden. Le ponen un grupo de soldados, de 4 soldados cada grupo, alrededor de 16 soldados. Pedro está con cepos en la mano, con cadenas en la mano y en los pies, metido en el calabozo que era estrecho. Pedro no estaba bien. Y Pedro, dice la Biblia, que Pedro, al ver sus circunstancias, ¿qué hizo Pedro? ¿Volvió a qué? ¿A despojarse de qué? Del manto. Volvió a soltarse la ropa, volvió. Pero no solo en el sentido físico, sino que en el sentido literal. Pedro, espiritual, Pedro se durmió. Y la iglesia clamando, y Pedro durmiendo, pero había una iglesia clamando. Había una iglesia clamando. Y dice la Biblia que cuando el ángel vino, dice que el ángel lo despertó. ¡Pum! ¿Tú sabes lo que dice en el original? Que el ángel lo golpeó. Le tuvo que dar un trompón a Pedro para despertar a Pedro. Hay momentos en que Dios tiene que hacernos ¡pum! Despiértate que estás durmiendo. Y dice que el ángel lo despertó. Verso 8 del capítulo 12 de Hechos. Y le dijo el ángel, vamos a leer el 7. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Y le dijo el ángel, oye, el interés del cielo en que Pedro en ese momento ajustara lo que tenía que ajustar. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Hasta los zapatos se había quitado Pedro. Hoy hay gente que ha soltado todo ya. Y hay gente que ha soltado todo, que ya no ve salida, que ya no ve el milagro, que ya no ve solución. Pero a ti te vengo a decir que en cualquier momento las cadenas se te van a caer. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Cuando el ángel le dijo, levántate y cíñete y ajustate los zapatos, le dijo, ahora envuélvete en el manto. Le dijo en otra palabra, ya que te ceñiste, ahora envuélvete en ese manto. Y hay gente que Dios le dice, cíñete, pero envuélvete en el manto. Hay gente que tiene que envolverse en el espíritu, en la palabra de nuevo. Hay gente que tiene que envolverse en esa fe violenta que un día tuvieron. Porque cuando te envuelvas, vas a ver al ángel abriendo no una, todas las puertas delante de ti. Todas se te van a abrir, pero Dios quiere que te ciñas. No tengo trabajo, cíñete en la palabra. Estoy pasando crisis, cíñete en la palabra. Dios mío, si no nos ceñimos en el Señor, en Cristo Jesús, no vamos a poder permanecer en estos tiempos. A los que están en las redes te voy a decir algo. Si soltaste lo que un día fuiste en Dios, hoy Dios te está diciendo, cíñete de nuevo. Si estabas cansado de servir a Dios, porque pusiste la mira en un hombre, porque no te honraron tal vez, por cualquier circunstancia has querido dejar de servir a Dios, hoy Dios te dice, cíñete con el servicio de nuevo, porque no lo haces para el hombre solamente, lo haces para mí. Si alguien ya alguien quería renunciar a su ministerio, si alguien ya quería soltar su visión en Dios, su sueño en Dios, Dios te dice hoy, vuélvete a ceñir, porque yo todavía contigo no he terminado. Si hay alguien como Pedro que está pasando por un proceso en el que está rodeado de persecuciones, procesos y circunstancias, y cuando miras a tu alrededor todos los ves cerrados y oscuros, y cuando miras tu vida te sientes encadenado y atado como Pedro, pero tu ángel va a llegar a tu cárcel. Y algo tengo por seguro,
es que ese ángel no solo va a liberar tus cadenas, sino que te va a decir: cíñete de nuevo y envuélvete en el manto. Es necesario que te ciñas de nuevo. Si no te ciñes, no vas a caminar en el propósito de Dios en tu vida. Ceñirse alrededor, esto es firmemente, día a día. Todos los días de nuestra vida tenemos que estar ceñidos en la palabra, en el Espíritu, porque si no, no vamos a poder permanecer en el nombre del Señor. Solo vamos a poder permanecer en su nombre. Y quiero terminar leyendo de nuevo Efesios capítulo 6. Esto me ministra mucho, esta porción. Efesios capítulo 6, versículo 14. Dice así la Biblia: está pues firmes, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Está hablando de la armadura de Dios. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dile al que está a tu lado: es con la verdad. Vestido con la coraza de justicia. Hay personas que Satanás lo atacó con tantas calumnias, con tantas mentiras en contra de ellos, que hoy están derribados, pero no destruidos. Pero Jesús te quiere levantar a ti. Jesús quiere que tú te ciñas en la palabra, en el Espíritu, y que tú puedas, como Pedro, volver a envolverte en el manto. En Juan 21, Pedro se había despojado de todo y volvió a retomarlo todo. En Hechos 12, Pedro se lo había olvidado de nuevo eso, pero Dios lo visitó a través de un ángel. Y el ángel le dijo: Pedro, para que puedas caminar conmigo, tienes que ceñirte. Si no te ciñes, Pedro, no podrás ver las puertas que voy a abrir para ti. Porque hay puertas que para que se abran, Dios quiere tener tu espíritu alineado. Si no está tu espíritu alineado, las puertas no se te van a abrir. Porque Él quiere alinearte a Él cada día más. Los que están en las redes sociales, cíñete de nuevo. No sueltes el ministerio por cualquier cosa. No sueltes la promesa de Dios. No sueltes el sueño de Dios. No sueltes la visión de Dios. No sueltes eso que Dios te dijo que iba a hacer contigo. No lo sueltes. Cíñete de nuevo. Estás cansado, Él te da fuerza. Te están persiguiendo, Él te va a defender. Te calumnian, si es mentira, gózate y alégrate, porque bienaventurado eres. Si estás enfermo, Él tiene el poder de sanarte. Pero cíñete de nuevo. Dios te está llamando a ceñirnos. Día a día hay que ceñirse. Es una batalla constante. El diablo no quiere que tú ores, que tú te congregues, que tú busques a Dios, que tú des lo mejor de tu vida para Dios. Satanás no quiere eso. Satanás no quiere dormidos, entretenidos, desconectados de Dios. Pero el cielo nos quiere ceñido a Él. Por eso Jesús quiere ceñirte. Ponte de pie. Si hay alguien ahí en las redes sociales, yo estoy sintiendo en mi espíritu, estoy viendo gente que está escuchando esta palabra y están siendo ahora tocados por Dios, están llorando. Porque cuando Dios me acordó esta nota, el Señor me mostraba y me decía: hay gente, hay siervos míos, hijos míos, que han soltado ya todo. Ya hay quienes ni tienen fuerza para orar. Diles que yo los voy a visitar, pero quiero que se ciñan. Jesús quiere levantarte, pero cíñete.
Cuando la mano de Dios vino sobre Elías, esto es impresionante, que un hombre le pase adelante a un carruaje de caballo, eso es sobrenatural. Pero si Elías no se ajusta a la ropa, si no se ciñe, iba a tropezar con la misma ropa. Hay cosas que si tú no las ciñes en Dios y tú no las rindes a Dios, te hacen tropezar. Y dice la palabra que corrió delante. Los que están en las redes, la mano de Dios quiere venir sobre ti, como vino sobre Elías. Pero también Dios quiere que te ciñas. Porque acá, con todos sus recursos, no es más grande que la mano que está sobre ti. Dios quiere que corras. Dile que está a tu lado: correrás delante de acá. Tú sabes, acá se va a quedar así, va a decir: pero ¿y ese que va ahí, quién es? Correrás delante de acá. Nos despedimos de las redes sociales. Dios te bendiga. La paz del Señor.